En un deporte tan exigente como las MMA, la confianza es vital para sobresalir y alcanzar el éxito. Es por esto que la mayoría de los peleadores muestran una enorme confianza antes de una pelea y declaran sin dudar que ganarán un combate y que en el futuro alcanzarán el cinturón. Esto podría ser extraño en otros deportes, pero las MMA son un deporte completamente individual, en el que mostrar confianza frente a tu rival puede darte una ventaja psicológica o causar cierto grado de intimidación en tu oponente. Al llegar la pelea, si la confianza de los peleadores era justificada y ganan el combate, quedarán como genios que predijeron su éxito y que no dudaron en el proceso. Pero si fallan, puede verse bastante mal, en especial si hablaron de más antes del combate. Estos son 10 peleadores que fueron aplastados después de haber hablado mucho antes de la pelea. Si disfrutan el video, les agradezco que le den me gusta, porque esto ayuda a que YouTube lo muestre a más personas. Sin más preámbulo, empezamos. Esto es MMA en español, y estos son 10 peleadores que hablaron de más antes del combate. Número 10. Ben Askren contra Jorge Masvidal. George, just tell the people, are you scared? If you're scared, I will move on to somebody else. Stop being a chicken and just say yes. Ben Askren tuvo una larga y exitosa carrera fuera de la UFC, que incluyó una ilustre etapa de lucha colegial, en la que incluso llegó a ser parte del equipo olímpico estadounidense en Beijing 2008. Después, hizo la transición a las MMA y fue exitoso en la mayoría de las promotoras importantes del deporte, excepto en la UFC. Tuvo grandes victorias y campeonatos en Bellator y One Championship, y en 2019 por fin firmó con la UFC, en un sorprendente acuerdo, cuando Askren parecía ya estar retirado. El exitoso luchador entonces empezaría una campaña por intentar alcanzar el cinturón de peso welter de la UFC y añadirlo a su vitrina, pero después de una victoria en la promotora, el estadounidense se topó con Jorge Masvidal, un peleador que mayormente es reconocido por su combate de pie, y a quien Askren creía que sería extremadamente fácil dominar y derrotar. How do you beat him? Any way I want. How do you think? I dominate him whole time. Yeah, they need to keep the idiot away from me. Yeah, he's that dumb. He's that dumb. I think the real reason is he knows I'm a freaking terrible matchup for him, and he doesn't want any part of that. Después de meses de declarar que Masvidal era un tonto y que lo aplastaría con sus habilidades de lucha y dominio en el suelo, la pelea llegó y fue una de las más increíbles de los últimos años. Al sonar la campana, Jorge corrió a través del octágono y tiró una rodilla voladora que interceptó un intento de derribo de Askren y conectó con su sien para dejarlo inconsciente en solo 3 segundos del combate. El referee lo rescató y la victoria de Masvidal es ahora la más veloz en la historia de la UFC, 5 segundos, aunque en realidad la mitad de ese tiempo es lo que le tomó al referee rescatar a Askren, que tuvo uno de los resultados más penosos de su carrera. Número 5. Ronda Rousey contra Holly Holm. That fake sweet act is, I see right through it. I really do. It was all fake. All until now. All that respect, all that everything, all you being sweet. I see right now that it's fake and you're going to get it on Sunday. You're not the first person that thought that you had the perfect plan to beat me. It's not the first time your camp thought that they had the perfect plan to beat me. I'm going to show you on Sunday why I'm the champ. Ronda Rousey fue una de las campeonas más dominantes de las divisiones femeniles de la UFC. Durante su reinado parecía intocable, pero terminó quedando devastada después de una sorpresiva derrota contra Holly Holm en 2015. Ronda Rousey era la mayor estrella de la UFC al iniciar el año, estaba invicta en la compañía y era prácticamente la razón por la que la promotora decidió tener peleas de mujeres después de haberse negado en un inicio. El potencial de estrellato que tenía Rousey convenció a los directivos de contratarla e iniciar una división de peso gallo femenil, y el resultado los dejó muy satisfechos. Ronda entró como una exatleta olímpica de judo y aplastó a 6 rivales seguidas dentro de la UFC, en peleas que realmente no eran ni remotamente competitivas. Esto la llevó a tener un récord de 12 victorias y 0 derrotas en MMA, y aparecer en toda clase de programas, revistas y contenido digital alrededor del mundo. El nivel de fama que alcanzó la llevó a un exceso de confianza que era evidente. En una ocasión, se negó a darle la mano a Miesha Tate después de derrotarla, y así su popularidad entre los aficionados empezaba a disminuir. La carrera de Rousey cambió por completo cuando la campeona de boxeo la noqueó con una impresionante patada a la cabeza, después de que Rousey había declarado que la aplastaría y se había negado a darle la mano antes del combate. Realmente Rousey no declaró tantas cosas negativas antes de la pelea, pero su actitud en general durante los años de su reinado hizo parecer que había perdido la perspectiva correcta de sus habilidades. Su siguiente pelea fue mucho después, contra Amanda Nunes,
quien la aplastó en 50 segundos y la retiró del deporte por completo. Lo extraño es que Ronda era buena peleadora de suelo y con grandes derribos de judo, pero el exceso de confianza la convenció a ella y a sus entrenadores de que podía pararse a boxear contra sus rivales, y esto la llevó a tener 2 knockouts devastadores que la hicieron pasar de una confiada campeona a esconderse de la prensa y actuar como si jamás hubiera pertenecido a la UFC. Número 8. Sean O'Malley contra Marlon Chito Vera. It's going to be hard not to give me someone in the top 5 after I knock out Chito. It's going to be, they're going to see my skill level is legitimate, and the fans are going to demand to see me fight one of these next top guys. So en una de las peleas más comentadas del año, Sean O'Malley perdió su invicto ante Chito Vera después de una patada que cayó exactamente en el nervio peroneo y le quitó a O'Malley el control sobre su tobillo, haciendo que terminara en el suelo y fuera finalizado rápidamente por su rival. Sean había claramente pecado de un exceso de confianza, pero en esta ocasión, extrañamente no fue un caso de un peleador que habló mucho antes de la pelea, sino después de ella. En uno de los casos más extraños que hemos visto, la mayoría de lo que O'Malley dijo en contra de Vera fue después de haber sido derrotado. About 5 minutes before they said, all right, we're gonna walk. I'm like, hey Brandon, do you think you could fucking loosen up my ankle brace? It's like fucking tight. So he's sitting in the back, loosening up my ankle braces because they were so tight. And I remember dragging my foot up against the cage, like fuck. Even still, didn't feel in danger. En ningún momento le dio crédito a Chito e incluso dijo que le dolía haber perdido con un peleador que no es muy bueno. God, I lost to someone who I look at is not very good. I look at him and I'm like, he's not that good. That's what's the most frustrating thing, probably. Is just losing to someone I'm better than. Like, okay, let's look at his career. In 5 years, let's look at mine. I'm gonna be fucking world champion. He's gonna be a fucking journeyman. That's just what his style is. He wins some, he loses some. He gets lucky and beats me and jumps up like he's fucking won the lottery. Este es un caso extraño, en el que un peleador habla un poco de basura antes del combate y muchísima más después de perderlo. Es cierto que Vera probablemente no planeó patearlo exactamente en ese punto, pero si O'Malley no toma esta pelea como aprendizaje para bloquear más patadas y defenderse mejor en el suelo, esta dolorosa derrota habrá sido en vano. Número 7. Paulo Costa contra Israel Adesanya. Esta rivalidad puede haber sido la más intensa que vimos en 2020. Tuvo una expectativa enorme y no paraba de calentarse. Adesanya is nothing. Adesanya is the most shameful champion I have seen ever. He just run. He's nothing. He's nothing. He's scared. And Adesanya cannot handle against powerful guys, you know, like Romero, like Joe Jones or me. That's why he's afraid. That's why he's avoid some fights, like against me, like against Joe Jones. He's avoid. Like he's too emotional, and already I know how that fight's gonna go. I'm gonna sleep that guy. He's a guy that I've had a lot of kickboxing fights. His reach, his arms when he lets it down reaches his waist, you know. I'll pick him apart. He's a guy that I'll definitely jab, pick apart, catch him, and then knock him out. Antes de la pelea, Costa y su equipo hicieron todo lo posible por desestabilizar al campeón, yendo tan lejos como para producir un video en el que Adesanya era mostrado huyendo de Costa, solo para ser noqueado y recibir un par de burlas del brasileño. En cada declaración, los peleadores mostraban su extrema antipatía y desafortunadamente para Costa, nos aseguró que ganaría extremadamente fácil, que iba a perseguir a Israel, que sus costillas flacas no podían resistir una patada y que el campeón solo iba a correr. Estas declaraciones no se ven nada bien hoy en día. Durante la última conferencia de prensa, hubo una discusión entre los peleadores con respecto a sus habilidades de jiu-jitsu, y Costa le lanzó un cinturón blanco a Israel para indicar que el neozelandés no tenía nivel en el suelo. Al llegar la pelea, lo más sorprendente fue la facilidad con la que Israel controló el combate, y sin recibir prácticamente ni un golpe a la cabeza, noqueó a Costa en el segundo round, mostrando su enorme experiencia en kickboxing y también una importante fortaleza mental para no salirse de su estrategia a pesar de la antipatía y la enorme anticipación que causó la pelea. Esto hubiera sido una derrota mucho menos vergonzosa para Costa si no hubiera un video de él ridiculizando a Israel en YouTube y decenas de grabaciones de él menospreciando al campeón durante meses. Número 6. Luke Rockhold contra Michael Bisping. Bisping, I'm gonna close both those eyes for you. I don't see myself losing anytime soon. You're gonna come forward and you're gonna fall face down. Probablemente no se necesite decir mucho más para mostrar lo intensa que fue la rivalidad entre Luke Rockhold
y Michael Bisping. En esa época, Rockhold se veía como un campeón que podía volverse dominante. Parecía tener un juego muy completo y había aplastado a Chris Weidman hacía apenas meses. Mientras tanto, Bisping no estaba ni rankeado dentro del top 5 de la división. Estaba tomando la pelea a corto aviso. Así que Rockhold y probablemente la mayoría de los aficionados al deporte pensábamos que esta sería una victoria fácil para el estadounidense. Pero el día de la pelea, el exceso de confianza de Luke era evidente. Caminaba con las manos abajo menospreciando el poder de Bisping, y un gancho de izquierda del inglés fue suficiente para arrebatarle el título mundial y hacerlo arrepentirse de haber peleado excesivamente relajado. Después de esta pelea, Rockhold no volvería a ser el mismo y perdería la mayoría de sus combates restantes, para jamás volver a llegar a una pelea por el título y haberse perdido la mejor parte de su carrera por una derrota que nadie hubiera podido imaginar. En una entrevista reciente, Rockhold incluso admitió que el exceso de confianza contra Bisping le había costado la pelea, y encima de haber perdido su cinturón, tuvo que lidiar con la pena de haber menospreciado tanto a un rival. Número 5. James Vick contra Justin Gaethje. En uno de los resultados más satisfactorios de los últimos años, Justin Gaethje noqueó a James Vick en 90 segundos del primer round, después de haber recibido una enorme cantidad de insultos. I'm not the Homer Simpson of MMA like you are, bro. I'm not going to take a beating, but you will get knocked the fuck out. You take 10 significant strikes per minute. That's 50 shots a round. You ain't lasting 3 rounds of me taking all that beating like that. You're 29 years old and you're punch drunk and slurring when you talk, bro. So you're getting knocked out. No. En ese momento de la historia, Gaethje venía de 2 derrotas consecutivas y Vick estaba en una racha ganadora. Así que Vick se burló de la racha de Justin y dijo que estaba a punto de ser despedido por la UFC. Esto sería muy irónico, porque después de noquear a Vick en solo 90 segundos, Justin entró en una racha de 4 victorias consecutivas, que no solo lo mantuvieron en la UFC, sino que lo llevaron a pelear por el cinturón a finales del 2020, en una de las peleas más importantes de la historia de la división, mientras que Vick tuvo el futuro que pronosticó para Gaethje. Después de esta derrota, Vick entró en una terrible racha de 4 derrotas seguidas, 3 de ellas por knockout, que acabaron por costarle su puesto con la UFC y posiblemente su carrera de MMA. Así que este fue un caso extremo en el que Vick no solamente tuvo consecuencias por haber hablado sobre la pelea, sino que encima tuvo el futuro exacto que pronosticó para su rival. Fue noqueado rápidamente y un tiempo después despedido de la UFC, para marcar uno de los casos más vergonzosos de pronósticos fallidos en el deporte. Número 4. Joanna Jędrzejczyk contra Rose Namajunas. How you wanna be a champion and deal with all of the things? You know what? You are not stronger mentally. You are mentally unstable and you are broken already and I will break you in the fight. Oh shit, about being a champion, you're never gonna be a champion. Joanna tuvo una etapa en su carrera en la que parecía invencible en la división de peso paja. Estaba invicta en la compañía, con 8 victorias seguidas, y realmente hacía ver mal a sus rivales. Parte de su estrategia era la guerra psicológica, con la que intentaba intimidar a sus oponentes. Lo hizo en sus peleas contra Claudia Gadelha, e intentó repetirlo en 2017 ante Rose Namajunas, tratando de desestabilizar a la estadounidense y yendo tan lejos como para decirle mentalmente inestable, cuando Rose realmente sí ha tenido problemas psicológicos en el pasado. Esto pareció ser muy duro de parte de la campeona y no agradó a muchos aficionados, pero durante la pelea, Namajunas tendría su venganza. Rose sorpresivamente noqueó a Joanna, a pesar de ser muy desfavorecida en casas de apuesta. Pero la mala historia no termina ahí para la polaca. Las cosas empeoraron cuando Joanna culpó a un mal corte de peso por su derrota y no le dio crédito a Namajunas. Honestamente, esa es una excusa lógica y es muy posible que en verdad el corte de peso le haya cobrado un alto precio durante la pelea. Pero entonces, Joanna recibió una revancha inmediata y volvió a perder contra Namajunas, esta vez por decisión unánime. Joanna entonces se quejó de la decisión de los jueces y dijo que la Comisión del Estado de Nueva York era muy joven y apenas estaban aprendiendo a calificar peleas de MMA. Pero en realidad, los jueces eran traídos de fuera y tenían bastante experiencia. Además, 18 de los 22 medios periodísticos más importantes de MMA también le dieron la pelea a Namajunas. Así que Joanna tuvo una terrible experiencia contra Rose, primero perdiendo después de haber hablado tanto, luego poniendo una buena excusa, luego perdiendo otra vez, solo para poner otra excusa mucho peor que la primera. Número 3. Cody Garbrandt contra TJ Dillashaw.
Garbrandt y Dillashaw empezaron siendo compañeros del equipo Alpha Male, el famoso equipo de California dirigido por Uriah Faber. Pero después de que TJ Dillashaw dejara el equipo para mudarse a Colorado con un nuevo entrenador, Alpha Male y Garbrandt lo consideraron un traidor. Esto generó incontables discusiones al respecto durante la temporada de The Ultimate Fighter 25, Garbrandt contra Dillashaw. Uriah brought in Duane Ludwig as the striking coach, and TJ really hit it off with him. When Duane left and started his own gym in Colorado, TJ ended up leaving Team Alpha Male and is now with Duane Ludwig full time. Los rivales se enfrentaron en UFC 217 y TJ Dillashaw logró quitarle el cinturón a Garbrandt con un knockout en el segundo round. Pero esto no terminó la rivalidad por completo y se programó una revancha para UFC 227. La revancha nuevamente estuvo acompañada de discusiones y antipatía extrema y terminó de una forma muy similar a la pelea. Dillashaw acabó a Garbrandt por nocaut técnico en el primer round y retuvo el cinturón de peso gallo. Esto terminó la rivalidad, pero desgraciadamente, en una pelea futura, Dillashaw dio positivo por EPO, una hormona que ayuda a la producción de glóbulos rojos y así mejora el cardio de los atletas. Así que la victoria de Dillashaw contra Garbrandt quedó manchada y fue suspendido del deporte por 2 años. Número 2. Conor McGregor contra Khabib Nurmagomedov. I am going to truly love putting a bad beating on this little glass jaw rat. Hay pocas rivalidades que se hayan salido de control tanto como la de Conor McGregor contra Khabib Nurmagomedov. Los primeros pasos de esta rivalidad ocurrieron en 2016, pero la situación se salió de control en 2018, cuando Conor McGregor apareció en Brooklyn y atacó el transporte de Khabib junto con varios de sus compañeros. Esto fue en respuesta a una confrontación entre Khabib y Artem Lobov, uno de los compañeros más cercanos de McGregor. La disputa acabó con McGregor pasando un día bajo arresto y encendió una rivalidad extrema entre ambos equipos. La pelea fue calendarizada para octubre del 2018 y tuvo una de las previas más intensas de la historia del deporte, con McGregor usando cada oportunidad para intentar desconcentrar al ruso. Finalmente, la pelea terminó con Khabib ganando por sumisión en el cuarto round, pero esto no fue todo. Toda la frustración que Khabib había guardado por meses salió a la luz al final del combate, cuando saltó fuera del octágono para pelear con uno de los entrenadores de McGregor. Esto provocó una batalla dentro y fuera del octágono, que terminó con ambos peleadores suspendidos por meses. Este es un ejemplo de una ocasión en el que las palabras previas a la pelea llegaron demasiado lejos. McGregor estaba pasando por un oscuro momento en su vida y atacó todo lo que pudo sobre la vida de Khabib, hasta ofenderlo tanto que el ruso perdió la cabeza al terminar el combate y no le pareció suficiente haber ganado, sino que quería aún más venganza. Afortunadamente, McGregor parece haber superado esa etapa tan negativa en su vida y se ha mostrado más sano y positivo últimamente. Incluso se limaron las asperezas con Khabib y su equipo cuando el padre del ruso falleció y Conor le ofreció condolencias a él y a su familia. Así que finalmente, esta oscura rivalidad parece haberse vuelto un poco más civilizada. Como mención honorífica, tenemos a Artem Lobov contra Paulie Malignaggi. Today, I don't really like Artem Lobov. I don't really like anybody associated with McGregor. So to have a chance to finally put one of them in the hospital, it kind of tickled my fancy. I gotta be honest with you. Come on, let's be honest, Jamal. It's not like a fight where I'm at risk of losing it. You know what I mean? I think anybody with a brain in their head knows who's gonna win. So you gotta like up the ante. Say, okay, you know what? If I don't put this guy in a hospital, it's probably not gonna feel like a win for me. Esta rivalidad no se dio en MMA, sino en boxeo sin guantes, pero era demasiado importante como para dejarla fuera de la lista. Artem Lobov es el conocido compañero de entrenamiento de Conor McGregor, y Paulie Malignaggi es un ex campeón de boxeo que parece intentar ser antipático. Esta fue una larguísima y fuerte rivalidad entre el equipo de McGregor y Paulie, pero en resumen, Paulie declaró que Artem era el saco de boxeo de McGregor, que era un pésimo peleador de MMA, lo abofeteó en un careo previo a la pelea e incluso le escupió durante el careo final del evento. Artem tuvo un récord perdedor dentro de la UFC, a pesar de haber sido competitivo, y tiene más derrotas que victorias en MMA, y Paulie era un supuesto campeón de boxeo, que iba a aplastar a un mediocre peleador de MMA. Pero el día de la pelea descubriríamos que Artem tiene un récord negativo porque la UFC es un ambiente realmente competitivo, sin rivales elegidos para inflar el récord de los peleadores y donde hay 8 cinturones en lugar de cientos. La pelea fue extremadamente pareja y al final
Artem se llevó la decisión dividida, en un deporte que únicamente había practicado una vez antes y enfrentando a alguien que sostuvo cinturones de boxeo. Al final, Malignaggi continuó con sus esfuerzos de ser lo más antipático posible y dijo que los jueces de Florida no saben juzgar boxeo. Pero de cualquier manera, aunque la decisión haya sido cerrada, es penoso haber hablado de esa forma y ser un supuesto campeón de boxeo y tener una pelea tan pareja con un peleador de MMA que ni siquiera tuvo un récord ganador en la UFC. Malignaggi se cansó de decir que McGregor sería un pésimo boxeador y al final perdió con su compañero de entrenamiento. Y como número 1 tenemos a Chael Sonnen contra Anderson Silva. He's got a black belt under the Nogueira brothers. I think a black belt under the Nogueira brothers is saying I got a free toy in my Happy Meal. I don't really... Chael Sonnen es sin duda uno de los mejores promotores en la historia del deporte. El luchador estadounidense tenía la mayoría de los récords de ratings televisivos y pagos por evento antes de la llegada de Conor McGregor. A pesar de ser muy controversial por haber tenido fallos en el dopaje, como la mayoría de sus rivales de la época, Chael realmente tuvo bastante buen nivel e incluso estuvo a punto de derrotar a Anderson Silva durante su etapa más dominante. El estadounidense molestó a Silva de todas las maneras posibles antes de su pelea, burlándose de su maestro de Jiu-Jitsu, haciendo bromas sobre Brasil e incluso diciendo que Anderson no representaba realmente a los brasileños porque llevaba años viviendo en Estados Unidos. Silva era considerado casi invencible en ese momento, así que fue una gran sorpresa cuando Sonnen dominó a Silva por 23 minutos seguidos en su pelea por el título. En los últimos 2 minutos del combate, Silva milagrosamente logró someter a Chael con un estrangulamiento de triángulo para retener su cinturón. Anderson Silva continuó su dominio sobre la división y 2 años después fue programado para enfrentar a Sonnen nuevamente por ser casi el único peleador que había puesto al campeón en peligro. Como era de esperarse, la pelea se calentó nuevamente, pero esta vez la pelea sería diferente. A pesar de que Sonnen nuevamente dominó el primer round, se equivocó al tirar un codo giratorio y caer al suelo, donde Silva aprovechó para acabar el combate, ganando la segunda de sus peleas y haciendo a Sonnen tragarse sus palabras. ¿Cuál les pareció la peor vergüenza por haber hablado antes de una pelea? Les agradezco que le den me gusta al video y se suscriban para mantenerse al día con todo el mundo del MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.